En la cena familiar, mi hija dijo, la escritura está firmada. A partir de hoy, esta casa tendrá una nueva dueña. Y gritó a todos, mi madre ahora es huésped aquí. El silencio fue inmediato. Brutal. Como si alguien hubiera arrancado el oxígeno de la sala. Los invitados se quedaron paralizados, con los tenedores suspendidos en el aire, las copas detenidas a medio camino de sus labios. Nadie se movía. Nadie respiraba. Valeria estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo un sobre blanco en alto como si fuera un trofeo. Sus ojos brillaban con algo que nunca antes había visto en ella. Triunfo. Crueldad pura. Frialdad calculada. Mi propia hija acababa de declararme huésped en mi propia casa. 65 años de vida. 40 de ellos construyendo este lugar con mis propias manos, con mi sudor, con cada dólar ahorrado después de pagar las cuentas y alimentar bocas que ahora me miraban en silencio. Y ella lo reclamaba como suyo. Delante de todos. La mesa del comedor estaba llena. Platos de porcelana blanca, copas de cristal reflejando la luz del candelabro, servilletas dobladas con el cuidado que solo yo sabía dar. Todo perfecto. Como siempre lo había sido en mi casa. En mi casa. Hasta este preciso momento. Los invitados me miraban. Algunos con pena. Otros con incomodidad. Varios desviaban la vista, como si presenciar mi humillación fuera demasiado vergonzoso incluso para ellos. Pero nadie hablaba. Nadie me defendía. Nadie decía nada. Mauricio, mi hijo, estaba sentado junto a Valeria, con la mirada clavada en su plato como si de repente el arroz fuera lo más fascinante del mundo. Cobarde. Eso es lo que era. Un cobarde que no tuvo el valor de mirarme a los ojos mientras su hermana me despojaba de todo lo que había construido. Valeria dejó el sobre la mesa, justo frente a mí, como si fuera la sentencia final. No es nada personal, mamá, dijo, con esa voz que intentaba sonar dulce pero que solo conseguía ser venenosa. Es solo que a tu edad, mantener una casa como esta es demasiado para ti. Pensé que sería mejor para todos si yo me hacía cargo. Tú entiendes, ¿verdad? Entender. Esa palabra retumbó en mi cabeza. ¿Entender qué? ¿Que mi propia hija me había robado? ¿Que había falsificado mi firma en documentos legales? ¿Que había esperado el momento más público, más humillante posible para anunciar su victoria? Pero yo no dije nada. Todavía no. Porque lo que Valeria no sabía, lo que ninguno de ellos sabía en esa mesa, es que yo ya lo sabía todo. Hace meses que lo sé. Desde aquella tarde en que encontré papeles escondidos en el cajón de mi propia cómoda. Desde que vi mi firma falsificada en documentos que nunca toqué. Desde que la escuché hablando por teléfono en voz baja, creyendo que yo estaba dormida en mi habitación. No dije nada entonces. Guardé silencio. Esperé. Observé cada movimiento. Y mientras ellos creían que yo era una vieja ingenua, fácil de engañar, yo estaba construyendo algo que ellos jamás vieron venir. Me levanté despacio de mi silla. Muy despacio. Mis manos no temblaban. Mis ojos estaban secos. Doblé mi servilleta con cuidado y la dejé junto a mi plato. Tomé mi bolso de la silla. No dije una palabra. Ni una sola. Solo los miré. A todos. Uno por uno. Valeria tenía esa sonrisa de triunfo pintada en el rostro. Mauricio seguía mirando su plato. Los invitados parecían estatuas, congelados en la incomodidad del momento. Caminé hacia la puerta de salida. Mis pasos sonaban firmes sobre el piso de madera. Ese piso que yo misma elegí. Que pagué con dinero que gané limpiando casas ajenas durante años. Ese piso que ahora, según un papel mentiroso, ya no me pertenecía. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. El silencio me siguió hasta la puerta. Salí de esa sala. Salí de esa casa. Y cerré la puerta detrás de mí. Pero en cuanto tomé mi bolso y salí, su sonrisa desapareció cuando llegó una llamada. Escuché el teléfono sonar adentro. Una vez. 2 veces. Luego la voz de Valeria, ya no tan segura. Ya no tan triunfante. ¿Diga? Su tono cambió inmediatamente. ¿Qué? No. No puede ser. Tiene que haber un error. Me detuve del otro lado de la puerta. No para escuchar. Solo para tomar aire. Para sentir el frío de diciembre en mi rostro.
para permitirme un segundo de debilidad antes de continuar. Adentro, la voz de Valeria se elevó. Ya no era la voz segura de hace un momento. Ahora sonaba nerviosa, asustada. Por favor, dime que no es real. Tiene que haber una explicación. Sonreí. Apenas. Una sonrisa pequeña que nadie vio. Porque lo que acababa de suceder era exactamente lo que yo había planeado. Cada detalle. Cada segundo. Incluida esa llamada. Caminé hacia mi auto en el jardín. El jardín que yo misma planté. Las rosas que cuidé durante años. El camino de piedra que mandé a colocar con mis ahorros. Todo mío. Legalmente mío. Y pronto todos lo sabrían. Me senté en el auto y cerré la puerta. Solo entonces, en la privacidad de ese espacio, permití que mis manos temblaran. Solo un poco. No de miedo. De rabia contenida. De dignidad pisoteada. Pero también de algo más. Algo que no había sentido en años. Poder. Saqué mi teléfono del bolso. Marqué el número que tenía guardado desde hacía semanas. Sonó 2 veces. Doctora Castillo, dije, con voz tranquila. Es Norma Díaz. Acaba de suceder exactamente como lo planeamos. Es momento de continuar con la siguiente fase. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Díaz? Una vez que demos el siguiente paso, no habrá vuelta atrás. Completamente segura, respondí. Quiero que mi hija sepa lo que se siente perderlo todo. Quiero que entienda que subestimar a una mujer de 65 años fue el peor error de su vida. Colgué. Guardé el teléfono. Y me permití respirar hondo. 40 años. 40 años trabajando para comprar esa casa. Cada dólar ganado limpiando pisos ajenos. Cada hora extra que destrozó mi espalda. Cada sacrificio para que mis hijos tuvieran un techo digno. Y Valeria creyó que podía arrebatármelo con un papel falsificado y una sonrisa cruel. Pero ella cometió un error. Un error fatal. Creyó que yo era débil. Creyó que por tener 65 años, por tener el cabello gris, por caminar más despacio, no tenía fuerza para defenderme. Creyó que podía robarme mi vida y que yo me quedaría callada. Obediente. Agradecida de ser su huésped. Arranqué el auto. Miré una última vez hacia la ventana de la sala. Podía ver las sombras moviéndose adentro. Valeria probablemente estaba en pánico. Mauricio probablemente seguía callado, inútil como siempre. No importaba. Pronto todo se vendría abajo para ellos. Porque durante meses, mientras Valeria me trataba como un estorbo, mientras planeaba robarme mi casa, yo estaba construyendo el caso perfecto para destruirla. Fotografías de documentos falsificados. Grabaciones de conversaciones. Testimonios de expertos que confirmaban que mi firma había sido falsificada. Un investigador privado que rastreó cada mentira, cada movimiento ilegal. Valeria quería jugar. Perfecto. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. Porque una madre traicionada no es una mujer débil. Es una fuerza silenciosa que espera el momento exacto para actuar. Y ese momento acababa de comenzar. Conduje por las calles vacías. La noche era fría y oscura. Pero dentro de mí, algo ardía. No era solo rabia. Era determinación. Era justicia. Era la certeza de que esta historia no terminaría con mi humillación. Terminaría con mi victoria. Y Valeria pronto lo descubriría. Conduje por las calles vacías sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana. Mis manos agarraban el volante con fuerza, como si soltarlo significara desmoronarme por completo. Pero no lo haría. No ahora. No después de todo lo que había planeado. La humillación de hace unos minutos todavía ardía en mi pecho. La voz de Valeria resonaba en mi cabeza una y otra vez. Mi madre ahora es huésped aquí. Esas palabras. Esa frialdad. Como si yo fuera un objeto del que podía disponer a su antojo. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo llevaba meses preparándome para este momento exacto. Me detuve en un semáforo en rojo. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Cerré los ojos por un instante y me forcé a recordar. A volver al momento en que todo comenzó.
al momento en que me di cuenta de que mi propia hija me estaba traicionando. Fue hace 6 meses. Una tarde de abril. Yo había ido al mercado y regresé antes de lo previsto porque olvidé mi lista de compras. La casa estaba en silencio. O eso creí. Subí las escaleras hacia mi habitación y escuché voces que venían del estudio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacio. No sé por qué. Algo en el tono de esas voces me hizo detenerme. Me hizo escuchar. Era Valeria. Estaba hablando por teléfono. Su voz sonaba emocionada, casi eufórica. Te digo que va a funcionar, decía. Ella no sospecha nada. Es perfecta. Demasiado confiada. Demasiado ingenua. Sentí que algo se congelaba dentro de mí. Solo necesito que hagas lo que te pedí, continuó Valeria. Falsifica la firma en los documentos del notario. Hazlo limpio. Nadie va a revisar esos papeles hasta que sea demasiado tarde. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Falsificar mi firma? ¿De qué estaba hablando? Una vez que tengamos la escritura a mi nombre, ella no podrá hacer nada, dijo Valeria, riendo. Y si intenta reclamar, la haremos quedar como una vieja senil que no sabe lo que dice. Nadie le creerá. A su edad, es fácil hacerla ver como alguien que ya no está en sus cabales. Las palabras me golpearon como puños. Cada una de ellas. Vieja senil. No está en sus cabales. Mi propia hija hablaba de mí como si fuera basura que necesitaba descartar. Me alejé de esa puerta en silencio. Bajé las escaleras con cuidado. Salí de la casa sin hacer ruido. Me senté en el jardín, en la banca de madera que mi esposo construyó antes de morir, y dejé que la realidad me alcanzara. Mi hija me estaba robando. Mi propia sangre. La niña que amamanté. La niña que cuidé cuando tuvo fiebre durante noches enteras. La niña a la que le enseñé a leer, a escribir, a ser buena persona. Esa niña ahora era una mujer que planeaba destruirme. Lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero después de las lágrimas vino algo diferente. Algo más frío. Más calculado. Rabia. No la rabia que grita y rompe cosas. No la rabia que pierde el control. Sino la rabia que piensa. Que planea. Que espera el momento perfecto para actuar. Me sequé las lágrimas. Me puse de pie. Y tomé una decisión. Si Valeria quería jugar sucio, perfecto. Pero yo jugaría más inteligente. Esa misma tarde fui al banco. Saqué copias de todos los documentos relacionados con la casa. Escrituras originales. Comprobantes de pago. Todo lo que demostraba que esa propiedad era mía y solo mía. Lo guardé todo en una caja de seguridad que abría mi nombre en otro banco. Un lugar donde Valeria nunca pensaría buscar. Luego contraté a un investigador privado. Me costó $500 solo por la primera consulta. Dinero que saqué de mis ahorros personales. Le expliqué la situación. Le di nombres. Fechas. Todo lo que sabía. Señora Díaz, me dijo el investigador, un hombre de unos 50 años con mirada seria, lo que me está contando es un delito grave. Falsificación de documentos. Fraude. Si logramos probarlo, su hija podría ir a prisión. Quiero que lo pruebe, respondí, sin dudar. Quiero cada detalle. Cada movimiento que haga. Cada persona con la que se comunique. Todo. Él asintió. Le costará alrededor de $3,000 el servicio completo. ¿Está dispuesta a pagarlo? $3,000. Era casi todo lo que me quedaba de mis ahorros. Dinero que había guardado para emergencias. Para mi vejez. Para no ser una carga para nadie. Estoy dispuesta, dije. Y así comenzó todo. Durante los siguientes meses viví una doble vida. Por fuera era Norma Díaz, la madre amable, la abuela cariñosa, la mujer mayor que horneaba galletas los domingos y preguntaba por la vida de sus hijos. Por dentro era otra persona. Una estratega. Una cazadora esperando el momento exacto para atrapar a su presa. El investigador me traía informes cada semana. Fotografías de Valeria reuniéndose con un hombre en cafeterías. Grabaciones de conversaciones donde planeaban cada detalle del robo. Documentos que demostraban cómo habían falsificado mi firma en múltiples ocasiones.
Cada informe me destrozaba un poco más. Pero también me hacía más fuerte. Descubrí que Mauricio estaba involucrado. Mi hijo. Mi bebé. El niño tímido que lloraba cuando lo dejaba en la escuela. Ahora era cómplice de su hermana. No tenía el coraje de liderar el plan, pero tampoco tuvo el coraje de detenerlo. Simplemente se quedó callado. Y el silencio, aprendí, es otra forma de traición. También descubrí por qué lo hacían. Deudas. Valeria tenía deudas enormes. Tarjetas de crédito al límite. Préstamos que no podía pagar. Había vivido por encima de sus posibilidades durante años, comprando cosas que no necesitaba para impresionar a gente que no le importaba. Y ahora necesitaba dinero desesperadamente. Mi casa valía aproximadamente $400,000. Si lograba ponerla a su nombre, podría venderla o hipotecarla para saldar sus deudas. Y yo, su madre, sería el sacrificio necesario para su rescate financiero. Patético. Un día, el investigador llegó con algo más. Algo que lo cambió todo. Señora Díaz, dijo, entregándome un sobre, encontramos esto. Es una copia del documento que presentaron en el notario. La firma es claramente falsa. Contraté a un perito calígrafo que puede testificar en corte que esa no es su firma. Abrí el sobre. Ahí estaba. El documento fraudulento. Mi supuesta firma al final. Pero no era mi firma. Era una imitación burda. Cualquier experto podría verlo. También tenemos algo más, continuó el investigador. El notario que supuestamente certificó este documento no existe. El número de registro es falso. Usaron el nombre de un notario que murió hace 3 años. Es un fraude completo. Sentí que algo se encendía dentro de mí. No era solo rabia ahora. Era certeza. Tenía todo lo que necesitaba para destruirlos. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté. Necesita un abogado, respondió. Uno bueno. Yo conozco a alguien. Se llama Margarita Castillo. Es excelente en casos de fraude familiar. Si alguien puede ayudarla, es ella. Contacté a la doctora Castillo esa misma semana. Era una mujer de unos 40 años, de mirada inteligente y voz firme. Le mostré todo. Cada documento. Cada fotografía. Cada grabación. Ella revisó todo en silencio durante casi 1 hora. Luego me miró directamente a los ojos. Señora Díaz, tiene un caso sólido. Muy sólido. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Está preparada para las consecuencias? Su hija irá a prisión. Su hijo podría ser considerado cómplice. Esto destruirá a su familia. Ellos destruyeron a mi familia primero, respondí, sin dudar. Yo solo quiero justicia. La doctora Castillo asintió. Entonces vamos a dársela. Elaboramos un plan. Esperaríamos a que Valeria hiciera su movimiento final. La dejaríamos creer que había ganado. Y entonces, cuando estuviera más confiada, más segura de su victoria, la derribaríamos. El elemento sorpresa es crucial, explicó la doctora Castillo. Si ella sospecha que usted sabe algo, podría destruir evidencia o huir. Necesitamos que se sienta invencible. Que crea que ya ganó. Así que esperé. Actué. Fingí. Seguí siendo la madre amable. La abuela que preguntaba por sus nietos. La mujer mayor que necesitaba ayuda para abrir frascos. Me volví invisible. Insignificante. Exactamente lo que ellos querían que fuera. Y mientras tanto, por las noches, en la privacidad de mi habitación, repasaba cada detalle del plan con la doctora Castillo. Cada movimiento. Cada posible escenario. Hasta que llegó esta noche. La cena de Navidad. El momento que Valeria había elegido para su gran anuncio. Para su humillación pública. Yo sabía que vendría. El investigador me había advertido. Valeria quería un escenario. Quería testigos. Quería que todos vieran cómo me quitaba todo. Y yo se lo di. Le di exactamente lo que quería. Ahora, sentada en mi auto, con el teléfono en la mano después de hablar con la doctora Castillo, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No era la paz de la resignación. Era la paz de quien sabe que la justicia está cerca.
La paz de quien ha hecho todo lo posible y ahora solo debe esperar. Arranqué el auto nuevamente. No volvería a esa casa esta noche. Tenía una habitación reservada en un hotel modesto al otro lado de la ciudad. Un lugar donde podía pensar. Donde podía descansar antes de lo que vendría. Porque mañana comenzaría la verdadera batalla. Y esta vez, yo tendría todas las armas. La habitación del hotel era pequeña y sencilla. Una cama individual con sábanas blancas, un escritorio de madera gastada, una ventana que daba a la calle iluminada por farolas. Nada lujoso. Nada innecesario. Solo un espacio donde podía respirar sin sentir que las paredes me aplastaban. Me senté en el borde de la cama. Las manos todavía me temblaban ligeramente. No de miedo. De algo más profundo. De años de emociones contenidas que ahora amenazaban con desbordarse. Miré mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Mauricio. 2 mensajes de Valeria. No los abrí. No todavía. Primero necesitaba recordar. Necesitaba volver al principio. A entender cómo llegamos hasta aquí. Cerré los ojos y dejé que la memoria me llevara. Todo comenzó hace 40 años. Yo tenía 25. Acababa de casarme con Roberto, un hombre bueno que trabajaba en una fábrica de muebles. Vivíamos en un apartamento rentado de 2 habitaciones en un barrio donde los gritos de los vecinos se escuchaban a través de las paredes delgadas. Valeria nació un año después. Mauricio 2 años más tarde. 2 niños hermosos que llenaron mi vida de propósito. Pero también de preocupación. Porque ese apartamento era demasiado pequeño. Demasiado ruidoso. Demasiado inestable para criar una familia. Recuerdo la noche en que Roberto y yo decidimos que necesitábamos una casa propia. Estábamos sentados en la pequeña cocina, con las cuentas del mes extendidas sobre la mesa. Él fumaba un cigarrillo. Yo sumaba números en un cuaderno. No podemos seguir así, dije. Los niños necesitan un jardín. Un lugar donde puedan jugar sin molestar a nadie. Roberto suspiró. Aplastó el cigarrillo en el cenicero. Una casa cuesta dinero que no tenemos, Norma. Apenas nos alcanza para pagar la renta. Entonces conseguiremos más dinero, respondí. Encontraré otro trabajo. 2 trabajos si es necesario. Y eso fue exactamente lo que hice. Durante los siguientes 15 años trabajé incansablemente. Por las mañanas limpiaba casas en barrios ricos donde las mujeres me trataban como si fuera invisible. Por las tardes trabajaba en una lavandería. Los fines de semana horneaba pasteles para vender. Cada dólar que ganaba, después de pagar la renta y la comida y la ropa de los niños, lo guardaba en una lata vieja que escondía debajo del fregadero. $5 aquí, $10 allá. A veces solo centavos. Pero con el tiempo, esos centavos se convirtieron en billetes. Roberto hacía horas extra en la fábrica. Llegaba a casa con las manos llenas de astillas y el rostro cansado. Pero nunca se quejaba. Nunca dijo que no valía la pena. Porque ambos compartíamos el mismo sueño. Una casa. Un lugar que fuera nuestro. Valeria y Mauricio crecieron sin saber los sacrificios que hacíamos. Crecieron con ropa limpia y comida en la mesa. Con útiles escolares nuevos cada año. Con pequeños regalos en Navidad. Nunca les faltó nada. Nunca supieron que a veces yo me saltaba comidas para que ellos pudieran comer. Cuando Valeria tenía 10 años, empezó a hacer comentarios. Pequeños comentarios que en ese momento parecían inocentes. Mi amiga Sara tiene una casa enorme, decía. Tiene su propia habitación con baño privado. ¿Por qué nosotros no tenemos algo así? Porque cuesta dinero, le explicaba yo. Pero estamos ahorrando. Algún día tendremos nuestra propia casa. Ella hacía un gesto de fastidio. Todos mis amigos tienen casas. Solo nosotros vivimos en este apartamento horrible. Sus palabras me dolían. Pero me recordaban por qué trabajaba tanto. Porque me destrozaba la espalda limpiando pisos ajenos. Para que algún día mis hijos no tuvieran que sentirse avergonzados de su hogar. Mauricio era diferente. Más callado. Más conformista. Nunca se quejaba del apartamento. Nunca pedía cosas que no podíamos darle. Pero tampoco preguntaba por nuestros sacrificios. Simplemente vivía en su propio mundo,
ajeno a todo. Pasaron los años. La lata debajo del fregadero se llenó. La vaciamos en una cuenta de banco. La cuenta creció lentamente. Muy lentamente. Pero creció. Cuando Valeria tenía 15 años, empezó a cambiar. Se volvió más demandante. Más materialista. Quería ropa de marca. Zapatos caros. Cosas que veía en sus amigas. Cosas que nosotros no podíamos pagar. Todos en la escuela tienen teléfonos nuevos, decía. ¿Por qué yo tengo que usar este viejo? Porque el que tienes funciona perfectamente, respondía Roberto. No necesitas uno nuevo solo porque otros lo tienen. Valeria se encerraba en su habitación dando portazos. Dejaba de hablarnos durante días. Nos castigaba con su silencio hasta que eventualmente cediéramos y le compráramos algo. No siempre lo que pedía, pero algo. Así aprendió a manipularnos. Con berrinches. Con silencio. Con lágrimas falsas. Y nosotros, queriendo ser buenos padres, queriendo que fuera feliz, caíamos una y otra vez. Mauricio observaba todo en silencio. Nunca pedía nada. Pero tampoco defendía nada. Era un espectador pasivo de su propia familia. Cuando Valeria cumplió 18 años, finalmente logramos nuestro objetivo. Después de 15 años de ahorro, de sacrificio, de trabajo agotador, teníamos suficiente dinero para el enganche de una casa. Recuerdo el día en que fuimos a verla. Era una casa modesta en un barrio tranquilo. 3 habitaciones, 2 baños, un pequeño jardín con espacio suficiente para plantar flores. Nada lujoso. Pero era perfecta. ¿Esta es la casa?, preguntó Valeria, mirándola con desprecio. Es tan pequeña. Es nuestra, respondí, sintiendo una punzada en el pecho. Y es todo lo que pudimos conseguir con nuestro esfuerzo. Ella suspiró dramáticamente. Esperaba algo mejor. Pero compramos la casa de todas formas. Costó $200,000. Pagamos $50,000 de enganche. Dinero que nos había tomado 15 años juntar. Y sacamos una hipoteca por el resto. El día que nos mudamos lloré de felicidad. Finalmente teníamos un hogar. Un lugar que nadie podría quitarnos. O eso creía. Los primeros años en la casa fueron buenos. Roberto y yo trabajábamos para pagar la hipoteca. Valeria terminó la preparatoria y empezó la universidad. Mauricio siguió siendo callado y distante, pero parecía contento. Plantamos flores en el jardín. Pintamos las paredes. Llenamos cada rincón de esa casa con nuestro amor. Con nuestra historia. Con nuestro sudor. Valeria trajo a sus amigos ocasionalmente. Siempre se disculpaba por lo pequeña que era la casa. Siempre hacía comentarios sobre cómo sus amigos vivían en lugares mejores. Pero vivía ahí. Comía ahí. Dormía en una cama que nosotros le proporcionamos. Cuando Roberto murió hace 5 años, el mundo se detuvo para mí. Un ataque al corazón. Rápido. Sin advertencia. Un día estaba ahí, riendo en la cocina. Al día siguiente estaba en un ataúd. Valeria lloró en el funeral. Mauricio también. Pero sus lágrimas se secaron rápido. Volvieron a sus vidas en cuestión de semanas. Yo me quedé sola en esa casa, rodeada de recuerdos y silencio. Pagué el resto de la hipoteca con el seguro de vida de Roberto. Finalmente, después de 20 años, la casa era completamente mía. Sin deudas. Sin pagos pendientes. Mía. Pensé que eso me daría paz. Y lo hizo. Por un tiempo. Pero entonces empezaron los cambios en Valeria. Visitaba la casa con más frecuencia. Hacía preguntas sobre documentos. Sobre mi testamento. Sobre mis planes a futuro. Mamá, a tu edad deberías pensar en estas cosas, decía. ¿Qué pasaría con la casa si algo te sucediera? La casa se dividirá entre tú y Mauricio cuando yo muera, respondía. Está todo en mi testamento. Pero eso no parecía suficiente para ella. Quería más. Quería control. Quería la casa ahora. No cuando yo muriera. Ahora. Empezó a visitarme más seguido. A revisar mis cosas. A hacer comentarios sobre lo difícil que debía ser para mí mantener la casa sola. Quizás deberías considerar venderla, sugería.
Podrías mudarte a un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. No voy a vender mi casa, respondía firmemente. Esta casa es todo lo que tengo de tu padre, todo lo que construimos juntos. Ella sonreía, pero era una sonrisa fría. Solo piénsalo, mamá. Es por tu bien. Por mi bien. Esas palabras siempre sonaban como amenaza disfrazada de preocupación. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más insistentes. Valeria empezó a traer folletos de residencias para adultos mayores, de apartamentos pequeños, de lugares donde personas como yo podían vivir con menos responsabilidades. Mira este lugar, mamá, decía, mostrándome fotografías. Tienen enfermeras las 24 horas. Actividades recreativas. No tendrías que preocuparte por nada. No necesito enfermeras, respondía. Estoy perfectamente bien. Pero ella insistía, una y otra vez, hasta que dejé de escucharla, hasta que sus visitas se convirtieron en algo que temía en lugar de disfrutar. Y entonces encontré los papeles, los documentos falsificados. Y todo cobró sentido. No era preocupación lo que motivaba sus visitas. Era codicia. Pura y simple codicia. Abrí los ojos. La habitación del hotel seguía igual. Pequeña. Silenciosa. Segura. Miré mi teléfono nuevamente. 4 llamadas perdidas de Mauricio ahora. 3 mensajes de Valeria. Los abrí. El primer mensaje decía, mamá, necesitamos hablar. Por favor, contesta. El segundo, no sé por qué te fuiste así. Todo esto es por tu bien. El tercero, llámame ahora mismo. Borré los mensajes sin responder. Ya no tenía nada que decirles. Las palabras habían terminado. Ahora solo quedaban acciones. Y mañana, esas acciones comenzarían. Desperté temprano. La luz gris del amanecer entraba por la ventana del hotel. Había dormido poco, tal vez 3 o 4 horas. Pero no importaba. Mi mente estaba clara, más clara de lo que había estado en meses. Me duché. Me vestí con ropa sencilla. Un pantalón negro y una blusa gris. Nada llamativo. Nada que atrajera atención. Recogí mi cabello en un moño simple. Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido de esa cena hace unas horas. Había algo diferente en sus ojos. Algo más duro. Más decidido. Tomé mi bolso y salí del hotel. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos trabajadores madrugadores caminaban hacia sus empleos. La ciudad todavía dormía. Conduje hasta una cafetería pequeña en el centro. Pedí un café negro y me senté en una mesa junto a la ventana. 10 minutos después, la doctora Castillo entró por la puerta. Era una mujer de presencia firme. Cabello oscuro recogido en una cola. Traje sastre impecable. Maletín de cuero en la mano. Se sentó frente a mí sin sonreír. Buenos días, señora Díaz, dijo. ¿Cómo se encuentra? Lista, respondí. Lista para hacer lo que sea necesario. Ella asintió. Sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Anoche, después de su llamada, activamos el protocolo que habíamos planeado. Contacté a María Andrade, la funcionaria de registros públicos que había estado investigando irregularidades en documentos notariales. Ella revisó el expediente de su casa durante la madrugada. Abrió la carpeta. Dentro había documentos con sellos oficiales. Fotografías. Análisis técnicos. Lo que encontró es concluyente, continuó la doctora Castillo. El documento que su hija presentó ante el registro público es completamente fraudulento. La firma notarial pertenece a un funcionario que murió hace 3 años. El número de cédula profesional es falso. Y su firma, señora Díaz, fue claramente falsificada. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No era sorpresa. Ya lo sabía. Pero verlo confirmado oficialmente, con documentos y análisis técnicos, lo hacía real de una manera diferente. María está dispuesta a testificar, dijo la doctora Castillo. Tiene la autoridad legal para declarar este documento como fraude.
Eso significa que la supuesta transferencia de propiedad nunca fue válida. La casa sigue siendo suya. Legalmente. Completamente suya. ¿Y Valeria? Pregunté, con voz más fría de lo que pretendía. ¿Qué le pasará? La doctora Castillo me miró directamente a los ojos. Falsificación de documentos oficiales. Fraude. Intento de despojo. Son delitos graves. Podría enfrentar de 5 a 10 años de prisión. Tal vez más, dependiendo de cuántos cargos presente el fiscal. 10 años. Mi hija podría pasar 10 años en prisión. La niña que amamanté. La niña que abracé cuando tuvo pesadillas. La niña que ya no existía. Porque la mujer que me había humillado anoche no era mi hija. Era una extraña que llevaba mi apellido. ¿Y Mauricio? Pregunté. Si podemos probar que él sabía del fraude y no lo reportó, podría ser procesado como cómplice. Pero hasta ahora solo tenemos evidencia circunstancial de su participación. Podría salir con una pena menor. Tal vez servicio comunitario. Tal vez solo una multa. Mauricio. Mi hijo cobarde. El niño que nunca tuvo el valor de hacer nada. Ni para bien ni para mal. Simplemente dejaba que las cosas sucedieran a su alrededor. Necesito que me confirme algo, señora Díaz, dijo la doctora Castillo, cerrando la carpeta. Una vez que presentemos estos cargos, no hay vuelta atrás. Su hija será arrestada, procesada. Su nombre aparecerá en periódicos. La familia entera quedará expuesta. ¿Está completamente segura de que quiere seguir adelante? Tomé un sorbo de mi café. Estaba frío ya. Amargo. Como todo lo que había vivido estos últimos meses. Doctora Castillo, dije, dejando la taza sobre la mesa, mi hija me humilló delante de personas que conozco desde hace años. Me llamó huésped de la casa que compré con 40 años de trabajo. Me trató como si fuera basura que puede descartar cuando le convenga. Y lo hizo con una sonrisa. Con placer. Así que sí, estoy completamente segura. Ella asintió lentamente. Entonces procederemos. Hoy mismo presentaremos los cargos ante el Ministerio Público. La orden de arresto se emitirá en 48 horas. Tal vez antes. Y cuando eso suceda, las autoridades irán a buscarla. Probablemente a su casa. A su casa, señora Díaz. A mi casa. Donde Valeria probablemente estaba en este momento, disfrutando de su falsa victoria. Reorganizando muebles. Haciendo planes. Sintiéndose dueña de algo que nunca le perteneció. Hay algo más que necesita saber, continuó la doctora Castillo. El investigador privado que contrató siguió trabajando anoche. Descubrió que Valeria ya había iniciado trámites para hipotecar la casa. Planeaba sacar un préstamo de $200,000 usando la propiedad como garantía. $200,000. La mitad del valor de mi casa. Dinero que usaría para pagar sus deudas y seguir viviendo por encima de sus posibilidades. Y cuando no pudiera pagar esa hipoteca, el banco se quedaría con mi casa. Con mi vida entera. Afortunadamente, agregó la doctora, el banco detectó irregularidades en los documentos y detuvo el proceso. Pero si no hubiéramos actuado ahora, eventualmente habría encontrado la manera de hacerlo. De destruir todo lo que usted construyó. Cerré los ojos por un momento. Respiré hondo. Cuando los abrí, la decisión estaba tomada. Completamente. Sin dudas. Hágalo, dije. Presente los cargos. Que la arresten. Que enfrente las consecuencias de lo que hizo. La doctora Castillo guardó los documentos en su maletín. Hay una cosa más. Una estrategia que sugiero, si está de acuerdo. En lugar de que las autoridades vayan directamente a arrestarla, podríamos organizar un encuentro. Una confrontación controlada donde usted pueda estar presente. Donde ella tenga que enfrentar la verdad frente a usted. Y frente a las autoridades. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Porque el impacto psicológico será mayor. Porque ella necesita ver que usted no es la víctima indefensa que creyó. Que todo este tiempo, mientras ella planeaba destruirla, usted estaba construyendo su defensa. Ese momento de realización, señora Díaz, será su verdadera venganza. Venganza. Esa palabra sonaba fuerte, oscura, pero también necesaria. ¿Cuándo?
Pregunté. Dentro de 2 días. Le pediré a Valeria que venga a mi oficina con el pretexto de revisar unos documentos relacionados con la propiedad. Ella pensará que es parte de su plan, que está avanzando en su fraude. Pero cuando llegue, las autoridades estarán esperándola. Y usted también. Asentí. Perfecto. Nos despedimos. La doctora Castillo salió de la cafetería con su maletín. Yo me quedé sentada unos minutos más, mirando por la ventana. Las calles empezaban a llenarse de gente. La ciudad despertaba. Y con ella, mi nueva vida. Salí de la cafetería y caminé sin rumbo durante un rato. Necesitaba mover el cuerpo. Necesitaba procesar todo lo que acababa de confirmar. En 2 días, todo terminaría. En 2 días, la verdad saldría a la luz. Pasé frente a una tienda de flores. Me detuve. Adentro, ramos coloridos llenaban cubetas de agua. Rosas, lirios, claveles, flores que siempre me habían gustado. Flores que solía plantar en mi jardín. Entré. El olor fresco me envolvió. Me acerqué a una cubeta llena de rosas blancas. Hermosas, puras, inocentes. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una joven desde el mostrador. Quiero un ramo de rosas blancas, dije. Las más frescas que tenga. Ella preparó el ramo con cuidado. Lo envolvió en papel y me lo entregó. Pagué $20. Son para alguien especial, dije, más para mí que para ella. Qué bonito, respondió la joven, sonriendo. Salí de la tienda con las flores en las manos. Subí a mi auto. Conduje hacia el cementerio donde estaba enterrado Roberto. No había ido en meses. Demasiado ocupada sobreviviendo. Demasiado ocupada planeando. El cementerio estaba tranquilo. Solo algunas personas visitaban tumbas lejanas. Caminé por los senderos de piedra hasta llegar a la lápida de Roberto. Simple. Gris. Con su nombre y fechas grabadas. Me arrodillé frente a ella. Coloqué las rosas sobre el pasto. Toqué la piedra fría con mis dedos. Hola, mi amor, susurré. Siento no haber venido antes. Han pasado muchas cosas. Cosas que nunca imaginamos. El viento movió las hojas de los árboles cercanos. Era el único sonido. Valeria nos traicionó, continué. Intentó robar la casa. Nuestra casa. La que construimos juntos durante tantos años. Pero no voy a dejar que se salga con la suya. No voy a dejar que destruya todo lo que logramos. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse. Pero esta vez no las detuve. Las dejé caer libremente. Te extraño, dije. Te extraño tanto. Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras decirme que estoy haciendo lo correcto. Porque a veces, Roberto, a veces no sé si esto es justicia o solo venganza. Y no sé si hay diferencia. Permanecí ahí sentada durante largo rato. Hablando con una piedra. Hablando con recuerdos. Hablando conmigo misma. Cuando finalmente me puse de pie, sentía algo diferente. No paz exactamente. Pero sí claridad. Roberto había sido un hombre bueno. Un hombre justo. Y habría querido que yo defendiera lo que era nuestro. Lo que construimos con amor y sacrificio. Regresé al auto. El día seguía avanzando. Tenía 2 días antes de la confrontación. 2 días para prepararme mentalmente. 2 días para asegurarme de que cuando llegara el momento, estaría lista. Conduje de regreso al hotel. La habitación seguía igual. Pequeña. Funcional. Temporal. Me senté en la cama. Tomé mi teléfono. Esta vez sí abrí los mensajes de Valeria. Había enviado 5 más durante la mañana. Mamá, esto es ridículo. Contesta. No entiendo por qué estás actuando así. Solo estoy tratando de ayudarte. Necesitamos resolver esto como adultos. Si no contestas, iré a buscarte. Leí cada mensaje con una calma fría. Luego escribí una respuesta. Solo una. Nos veremos pronto. Valeria. Muy pronto. Envié el mensaje. Apagué el teléfono. Y me recosté en la cama. En 2 días, todo cambiaría. En 2 días,
Mi hija aprendería que subestimar a una mujer de 65 años fue el error más grande de su vida. Y yo estaría ahí para verlo. Los 2 días pasaron lentos. Demasiado lentos. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora como un día entero. Pero finalmente llegó el momento. Era jueves por la mañana. 9 en punto. Yo estaba sentada en la oficina de la doctora Castillo, en una sala de conferencias con paredes de cristal y una mesa larga de madera oscura. Mis manos descansaban sobre mi regazo. Quietas. Firmes. La doctora Castillo estaba de pie junto a la ventana, hablando en voz baja con 2 agentes de la policía judicial. Un hombre y una mujer, ambos con uniformes civiles. Discretos. Profesionales. Llegará en cualquier momento, dijo la doctora, mirando su reloj. Le dije que necesitábamos revisar unos documentos finales para completar el registro de la propiedad. Ella cree que es solo un trámite rutinario. Sentí que algo se movía en mi estómago. No era nerviosismo exactamente. Era anticipación. Como estar al borde de un precipicio sabiendo que vas a saltar. ¿Está lista, señora Díaz?, preguntó la doctora Castillo, acercándose a mí. Sí, respondí. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. 10 minutos después escuché la puerta principal de la oficina abrirse. Voces en la recepción. Pasos acercándose por el pasillo. Y entonces la puerta de la sala de conferencias se abrió. Valeria entró con una sonrisa confiada. Llevaba un vestido elegante y zapatos de tacón alto. El cabello perfectamente arreglado. Lucía como alguien que acababa de ganar algo importante. Como alguien que estaba en control. Pero su sonrisa desapareció en cuanto me vio sentada ahí. «¿Mamá?», dijo, deteniéndose en seco. «¿Qué haces aquí?». No respondí. Solo la miré. Fija. Tranquila. «Señorita Díaz, por favor tome asiento», dijo la doctora Castillo, señalando una silla frente a mí. Valeria miró alrededor. Sus ojos se posaron en los 2 agentes que estaban de pie junto a la pared. Su expresión cambió. La confianza empezó a resquebrajarse. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con voz tensa. «Doctora Castillo, usted dijo que solo íbamos a revisar unos papeles. Siéntese, por favor», repitió la doctora. Valeria se sentó despacio. Sus manos temblaban ligeramente. Intentaba mantener la compostura, pero podía ver el miedo creciendo en sus ojos. La doctora Castillo abrió una carpeta sobre la mesa. Sacó varios documentos y los colocó frente a Valeria. «Señorita Díaz, estos son los documentos que usted presentó ante el registro público hace 3 semanas, reclamando la propiedad de la casa ubicada en calle Magnolia número 342. Valeria miró los papeles. Tragó saliva. «Sí, esos son». «¿Cuál es el problema?». «El problema», continuó la doctora Castillo, con voz firme, «es que estos documentos son fraudulentos. La firma notarial pertenece a un funcionario fallecido. El número de registro es falso. Y la firma de su madre fue falsificada». El color desapareció del rostro de Valeria. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Eso no es cierto», dijo finalmente, con voz débil. «Mi madre firmó esos papeles. Ella estuvo de acuerdo. Fue una decisión mutua. Nunca firmé nada», dije. Mi voz cortó el aire como vidrio. «Y tú lo sabes perfectamente». Valeria me miró. Por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? No. Era pánico. Pánico puro. «Mamá, por favor», empezó a decir. «Tiene que haber un malentendido. Yo solo estaba tratando de ayudarte. Tú dijiste que mantener la casa era difícil. Que necesitabas ayuda». «Nunca dije eso», respondí, con calma. «Lo que tú dijiste es que yo era vieja. Que ya no estaba en mis cabales. Que nadie me creería si intentaba defenderme». Sus ojos se abrieron grandes. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que yo lo sabía todo. Que siempre lo había sabido. ¿Tú sabías?», susurró. «Desde hace 6 meses», respondí. «Desde el día que te escuché planeando todo por teléfono. Desde que encontré los documentos falsos escondidos en mi propia casa. Supe cada paso que diste.
cada mentira que dijiste. Y esperé. Esperé el momento perfecto para que cayeras en tu propia trampa. Valeria se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un ruido fuerte. «Esto es ridículo», gritó. «Esa casa debería ser mía. Yo soy tu hija. Trabajo duro. Tengo deudas. Necesito ese dinero. Y por eso decidiste robarme», dije, todavía sentada, todavía tranquila. «Porque tus deudas, tus malas decisiones, tus gastos innecesarios eran más importantes que el respeto a tu propia madre. Tú no entiendes nada», gritó Valeria. «Toda mi vida he vivido con lo mínimo, viendo a mis amigas tener todo mientras yo no tenía nada. Esa casa es lo único de valor que tienes. Y la estás desperdiciando». «Esa casa», dije, poniéndome de pie lentamente, «la compré con 40 años de trabajo. Limpiando pisos ajenos. Horneando pasteles hasta la madrugada. Sacrificando comidas para que tú pudieras comer. Y la única razón por la que crees que la estoy desperdiciando es porque no está en tus manos». Valeria abrió la boca para responder, pero la doctora Castillo la interrumpió. «Señorita Díaz, tengo aquí un análisis pericial de la firma en estos documentos. Un experto calígrafo certificado confirma que no pertenece a su madre. También tenemos testimonios de empleados bancarios que confirman que usted intentó hipotecar la propiedad usando estos documentos falsos. Y tenemos grabaciones donde usted discute el fraude con un cómplice». Valeria se quedó paralizada. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror. Esto no puede estar pasando», murmuró. La doctora Castillo hizo una señal a los agentes. Ellos se acercaron. «Valeria Díaz», dijo el agente masculino, «queda arrestada por los delitos de falsificación de documentos oficiales, fraude y tentativa de despojo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado». Valeria retrocedió, chocando contra la pared. «No», gritó. «Mamá, por favor. Diles que esto es un error. Diles que no es verdad». Me acerqué a ella. Lentamente, hasta quedar frente a frente. La miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez fueron los de mi niña, que ahora eran los de una extraña. «Valeria», dije, con voz baja pero firme, «tuviste muchas oportunidades de decir la verdad, de hacer lo correcto, de ser la hija que crié. Pero elegiste esto. Elegiste la mentira, el robo, la traición. Y ahora enfrentarás las consecuencias. Por favor», suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Tu única hija». «Mi hija murió el día que decidió robarme», respondí. «La persona que veo ahora es una criminal. Y los criminales van a prisión». Los agentes la tomaron de los brazos. Le colocaron las esposas. Ella lloraba. Gritaba. Suplicaba. «Mamá, por favor. Lo siento mucho». Pero yo no dije nada más. Solo la observé mientras se la llevaban. Sus gritos se fueron apagando conforme la alejaban por el pasillo. Y luego, silencio. Me quedé de pie en esa sala de conferencias, sola con la doctora Castillo. Mis piernas temblaban. Mis manos también. No de miedo, de liberación. «¿Está bien, señora Díaz?», preguntó la doctora. «Sí», respondí. «Estoy bien». Y era verdad. Por primera vez en 6 meses, estaba bien. Salí de la oficina de la doctora Castillo con las piernas todavía temblando. El sol de mediodía golpeaba fuerte sobre la acera. La ciudad seguía su ritmo normal. Autos pasando. Gente caminando apurada hacia sus trabajos. Nadie sabía lo que acababa de suceder en ese edificio. Nadie sabía que había enviado a mi propia hija a la cárcel. Me senté en una banca frente a la oficina. Necesitaba un momento. Solo un momento para procesar todo. Para entender que lo que había planeado durante meses finalmente se había cumplido. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio. Finalmente había decidido dar señales de vida. «Mamá, acabo de enterarme de lo que pasó con Valeria. Necesitamos hablar urgentemente. Esto es un malentendido terrible. Por favor, tienes que retirar los cargos».
Ella es tu hija. Somos tu familia. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré sin responder. Mauricio no merecía una respuesta. No después de haberse quedado callado mientras su hermana planeaba destruirme. No después de ser cómplice con su silencio. Me puse de pie y caminé hacia mi auto. Pero antes de subirme, tomé una decisión. No iba a regresar al hotel. Era momento de volver a mi casa. A mi verdadera casa. El camino fue extraño. Conocía cada calle, cada esquina. Había vivido en ese vecindario durante 20 años. Pero ahora todo se sentía diferente. Como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos. Cuando llegué a la calle Magnolia, mi corazón empezó a latir más rápido. Ahí estaba. Mi casa. Con sus paredes color crema. Con el jardín que yo misma había plantado. Con las ventanas que Roberto instaló con sus propias manos. Estacioné el auto frente a la entrada. Antes de bajar, me quedé sentada unos minutos mirando la fachada. Esta casa guardaba tantos recuerdos. El día que nos mudamos. Las navidades con los niños pequeños corriendo por la sala. Las tardes de domingo en el jardín. Los últimos años con Roberto, planeando nuestro retiro juntos. Y también guardaba los recuerdos dolorosos. El funeral de Roberto. Las visitas cada vez más frías de Valeria. El momento en que encontré los documentos falsificados. La cena donde me humilló delante de todos. Bajé del auto. Saqué mis llaves del bolso. Cuando llegué a la puerta, noté que la cerradura había sido cambiada. Por supuesto, Valeria había cambiado las cerraduras, tratando de asegurar su falsa propiedad. Pero yo había traído las llaves originales que guardaba en la caja de seguridad del banco. Y tenía el documento legal que demostraba que yo era la dueña legítima. Tenía todo el derecho del mundo de entrar. Abrí la puerta con cuidado. Entré. El silencio me recibió. Un silencio diferente al que había dejado hace 2 días. Este silencio era mío de nuevo. Caminé por la sala. Todo estaba igual y diferente al mismo tiempo. Valeria había movido algunos muebles. Había quitado fotografías de las paredes. Fotografías de la familia. De Roberto. Como si quisiera borrar nuestra historia para escribir la suya. Me acerqué a una repisa vacía donde solía estar la foto de nuestra boda. Roberto y yo, jóvenes, sonriendo, llenos de esperanza. Esa foto había estado ahí durante 20 años. Y ahora había desaparecido. Subí las escaleras hacia mi habitación. La puerta estaba cerrada. La abrí. Y lo que vi me quitó el aire. Valeria había vaciado mi cuarto. Mi cama ya no estaba. Mi cómoda tampoco. Mis pertenencias personales habían sido empacadas en cajas que estaban amontonadas en una esquina. Como si yo fuera una inquilina siendo desalojada. Como si mi vida entera pudiera guardarse en cajas de cartón. Me senté en el piso. Directamente sobre la madera desnuda. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, lloré sin contenerme. No de tristeza. No de dolor. Sino de rabia. Rabia por todo lo que me habían hecho. Rabia por haber sido tratada como basura en mi propia casa. Pero también lloré de alivio. Porque esto había terminado. Porque había recuperado lo que era mío. Porque ya no tenía que fingir ser débil. Escuché un auto estacionarse afuera. Pasos acercándose a la puerta. Alguien tocó el timbre. Me sequé las lágrimas. Bajé las escaleras. Abrí la puerta. Era Irene. Mi amiga. La única persona que me había apoyado desde el principio. Llevaba una bolsa de supermercado en las manos y una expresión de preocupación en el rostro. Norma, mi amor, acabo de enterarme de todo. Vine apenas supe que habías vuelto a la casa. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? La abracé. Fuerte. Como no había abrazado a nadie en mucho tiempo. Estoy bien. Irene. Estoy bien ahora. Ella entró. Dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina. Empezó a sacar cosas. Pan. Leche. Café. Fruta. Te traje algunas cosas básicas para que puedas quedarte aquí esta noche. Supuse que no tendrías comida en la casa después de todo lo que pasó. Gracias, amiga. No sabes cuánto significa esto para mí. Irene preparó café.
Nos sentamos en la cocina. La misma cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. La misma cocina donde Roberto y yo planeábamos nuestro futuro. La misma cocina que Valeria quiso arrebatarme. Cuéntame todo, Norma. ¿Qué pasó exactamente? Los rumores ya están corriendo por el vecindario, pero quiero escucharlo de ti. Le conté todo. Desde el momento en que descubrí el fraude hasta el arresto de esta mañana. Irene me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, apretando mi mano cuando las palabras se volvían difíciles de decir. Hiciste lo correcto, Norma. Sé que duele. Sé que es tu hija. Pero ella te traicionó de la peor manera posible. Y tú no podías dejar que se saliera con la suya. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debí darle una oportunidad de explicarse. De arrepentirse. Ella tuvo 6 meses para arrepentirse. 6 meses en los que pudo haber detenido todo esto. Pero no lo hizo. Siguió adelante con su plan. Te humilló públicamente. Eso no fue un error, Norma. Fue una decisión consciente de lastimarte. Tenía razón. Irene siempre tenía razón. ¿Y ahora qué sigue? Pregunté. ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo reconstruyo mi vida después de que mi propia familia me traicionó? Irene tomó mis manos entre las suyas. Ahora vives, Norma. Vives en tu casa. En tu espacio. Sin miedo. Sin culpa. Y reconstruyes todo a tu manera. Sin personas tóxicas que solo quieren aprovecharse de ti. Mauricio me escribió. Quiere que retire los cargos contra Valeria. Dice que soy yo quien está destruyendo a la familia. Irene resopló. Por supuesto que dice eso. Es más fácil culparte a ti que admitir que él también es responsable por quedarse callado. No le respondas, Norma. No merece tu tiempo ni tu energía. Nos quedamos en la cocina hasta que oscureció. Hablando. Recordando. Planeando el futuro. Cuando Irene finalmente se fue, prometió volver mañana para ayudarme a reorganizar la casa. Me quedé sola de nuevo. Pero esta vez la soledad no se sentía pesada. Se sentía liberadora. Subí de nuevo a mi habitación vacía. Miré las cajas donde Valeria había guardado mis cosas como si fueran basura. Abrí una. Adentro estaban mis fotografías. Mis recuerdos. Mi vida empacada sin cuidado. Saqué la foto de mi boda con Roberto. La limpié con cuidado. La llevé a la sala y la coloqué de nuevo en su lugar. Donde siempre debió estar. Ya pasó, mi amor, le dije a la fotografía. Ya pasó todo. Nuestra casa está a salvo. Nuestra historia está a salvo. Me senté en el sofá. Mi sofá. En mi sala. En mi casa. Y por primera vez en 6 meses, me sentí en paz. Mañana vendría el resto. Los trámites legales. Las consecuencias. Las conversaciones difíciles. Pero esta noche, solo quería estar aquí. En el lugar que construí con mi sudor. En el hogar que nadie volvería a quitarme. Cerré los ojos. Y finalmente, después de tanto tiempo, dormí tranquila. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana de la sala. Me había quedado dormida en el sofá, completamente vestida. Mi cuerpo protestaba por la posición incómoda, pero mi mente estaba más clara que nunca. Era viernes. Un día después del arresto de Valeria. Me levanté y preparé café. El aroma llenó la casa vacía y me recordó las mañanas tranquilas que solía disfrutar antes de que todo esto comenzara. Antes de descubrir que mi propia hija planeaba destruirme. Mientras bebía mi café, mi teléfono comenzó a sonar. Era la doctora Castillo. Buenos días, señora Díaz. Espero no haberla despertado. Necesito informarle sobre algunos desarrollos importantes que ocurrieron durante la noche. ¿Tiene un momento para hablar? Sí, doctora. Dígame. Valeria pasó la noche en el centro de detención. Esta mañana tuvo su primera audiencia preliminar. El juez estableció una fianza de $50,000. Es una cantidad considerable, pero dado que los cargos incluyen fraude y falsificación de documentos, el juez consideró que había riesgo de fuga. También hay noticias sobre su cómplice. Me senté en la mesa de la cocina. Mi corazón latía rápido.
El investigador privado finalmente identificó a la persona que ayudó a Valeria con la falsificación de documentos. Se trata de un hombre llamado Nicolás Cantero, de 32 años. Trabajaba como asistente administrativo en una notaría diferente, no en la que supuestamente certificó los documentos. Usó su acceso a sellos y papelería oficial para crear los documentos falsos. También fue arrestado anoche. Durante su interrogatorio, confesó todo. Admitió que Valeria le pagó $5,000 por sus servicios y que ella le proporcionó ejemplos de su firma para que pudiera falsificarla. $5,000. Mi hija había pagado $5,000 para robarme una casa que valía $400,000. Y probablemente pensó que era una inversión inteligente. Hay algo más, señora Díaz. Mauricio se presentó esta mañana en la estación de policía. Quiso hablar con los investigadores. Al principio negó cualquier participación en el fraude, pero cuando le mostraron evidencia de mensajes de texto entre él y Valeria discutiendo el plan, su historia cambió. Admitió que sabía lo que su hermana estaba haciendo. Dijo que trató de disuadirla al principio, pero eventualmente decidió no interferir porque pensó que usted realmente necesitaba ayuda para manejar la propiedad. Está tratando de presentarse como alguien que simplemente no actuó, no como un participante activo. Pero el fiscal está considerando cargos de complicidad pasiva. Mauricio, mi hijo cobarde. Incluso ahora, trataba de salvarse a sí mismo con excusas patéticas, diciendo que pensó que era por mi bien. Como si robarme fuera un acto de bondad. ¿Qué significa eso para él, doctora? ¿Irá a prisión también? Es difícil decirlo con certeza. Si el fiscal decide procesarlo, probablemente enfrentará cargos menores que Valeria. Tal vez obstrucción de la justicia o complicidad después del hecho. Podría recibir libertad condicional, servicio comunitario o una sentencia de prisión corta. Mucho dependerá de qué tan cooperativo sea durante la investigación y si testifica contra Valeria. La fiscalía podría ofrecerle un trato si está dispuesto a declarar en su contra. La idea de Mauricio testificando contra su propia hermana me revolvió el estómago. Pero luego recordé que ambos habían estado dispuestos a traicionarme sin pensarlo 2 veces. La lealtad familiar claramente no significaba nada para ellos cuando el dinero estaba involucrado. También necesito informarles sobre algo que descubrimos ayer en la tarde. María Andrade, la funcionaria del registro público, encontró que Valeria había intentado este mismo tipo de fraude antes. Hace 3 años, intentó falsificar un testamento de su abuela materna, la mamá de su difunto esposo Roberto. En ese momento, otros familiares detectaron las irregularidades y amenazaron con presentar cargos, pero finalmente decidieron manejarlo dentro de la familia para evitar el escándalo. Valeria recibió una advertencia y prometió no volver a intentar algo así. Obviamente, no cumplió esa promesa. Sentí que se me helaba la sangre. La madre de Roberto. Su propia abuela. Valeria había intentado robarle incluso a ella. Y yo nunca lo supe. Roberto nunca me lo dijo. Probablemente para protegerme. Para evitar que viera a nuestra hija como lo que realmente era. Esta información es importante porque establece un patrón de comportamiento. Demuestra que esto no fue un error aislado o un momento de desesperación. Valeria tiene un historial de intentar defraudar a miembros de su propia familia. El fiscal puede usar esto para argumentar por una sentencia más severa. Podríamos estar hablando de 8 a 10 años de prisión en lugar de 5. 10 años. Una década entera. Valeria tendría 45 años cuando saliera. Toda su vida cambiaría. Su carrera, sus relaciones, su futuro. Todo destruido por su propia codicia. ¿Señora Díaz? ¿Sigue ahí? Sí, doctora. Sigo aquí. Solo estoy procesando toda esta información. Es mucho. Lo entiendo completamente. También quiero que sepa que en los próximos días, probablemente recibirá llamadas de otras personas. Familiares. Amigos de Valeria. Tal vez incluso reporteros, si la historia llega a los medios locales. Algunos tratarán de convencerla de retirar los cargos. Le dirán que está siendo cruel. Que está destruyendo a su familia. Necesita prepararse mentalmente para esas conversaciones y recordar por qué tomó esta decisión. No voy a retirar los cargos, doctora. No importa quién me llame o que me digan. Valeria tuvo meses para hacer lo correcto. Eligió no hacerlo.
Ahora enfrentará las consecuencias de sus acciones. Me alegra escuchar esa determinación en su voz. Muchas madres en su situación eventualmente ceden a la presión familiar y retiran los cargos. Pero eso solo perpetúa el ciclo de abuso. Su hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando se cometen contra la propia familia. Terminamos la llamada. Me quedé sentada en la cocina durante largo rato, mirando mi taza de café ya frío, pensando en todo lo que la doctora Castillo me había dicho. Pensando en la abuela de Valeria, quien probablemente había sufrido la misma traición que yo, pero había elegido el silencio. No iba a cometer ese error. No iba a proteger a Valeria de las consecuencias de sus acciones, solo porque compartíamos sangre. Ella había hecho su elección. Ahora yo hacía la mía. El timbre sonó. Miré por la ventana. Era Irene, tal como había prometido. Abrí la puerta y ella entró cargando bolsas de supermercado. Buenos días, querida. Te traje más provisiones y también algunas cosas para ayudarte a reorganizar la casa. No puedes seguir viviendo rodeada de cajas como si fueras una refugiada en tu propio hogar. Pasamos el día juntas reorganizando mi habitación. Irene había traído sábanas nuevas, toallas frescas y pequeñas decoraciones para hacer que el espacio se sintiera acogedor de nuevo. Mientras trabajábamos, le conté sobre la llamada de la doctora Castillo, sobre el historial de Valeria, sobre Mauricio tratando de salvarse a sí mismo. Esa niña siempre fue problemática, Norma. Recuerdo cuando era adolescente, cómo manipulaba situaciones para conseguir lo que quería. Tú y Roberto siempre fueron demasiado indulgentes con ella. Pensaban que estaban siendo buenos padres al darle todo. Pero lo que realmente necesitaba eran límites, consecuencias. Y ahora finalmente las está recibiendo, aunque 20 años demasiado tarde. Tenía razón. Siempre habíamos sido blandos con Valeria, cediendo a sus berrinches, comprando su amor con regalos que no podíamos pagar, creyendo que si le dábamos suficiente, eventualmente aprendería a valorar lo que tenía. Pero solo aprendió a querer más. Al caer la tarde, mi habitación finalmente se veía como un hogar otra vez. La cama estaba hecha con sábanas limpias. Mis fotografías estaban de vuelta en su lugar. Mis pertenencias organizadas con cuidado. Ya no parecía un espacio del que alguien me estaba expulsando. Era mío de nuevo. Irene se fue cuando oscureció, prometiendo volver pronto. Me quedé sola en mi casa silenciosa. Pero era un silencio diferente ahora. No era el silencio pesado de la traición. Era el silencio tranquilo de un nuevo comienzo. Me preparé una cena simple. Sopa y pan tostado. Comí en la mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín que necesitaba atención. Mañana comenzaría a trabajar en él. A quitar las malas hierbas. A podar las plantas descuidadas. A traer vida de vuelta a este espacio. Así como estaba trayendo vida de vuelta a mí misma. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio legal mientras el caso de Valeria avanzaba por el sistema judicial. 3 semanas en las que recibí exactamente las llamadas que la doctora Castillo había predicho. Primos lejanos que nunca me visitaban me llamaron para decirme que estaba siendo demasiado dura. Amigas de Valeria aparecieron en mi puerta rogándome que retirara los cargos. Incluso recibí una carta de la madre del cómplice de Valeria, ese tal Nicolás Cantero, suplicándome que tuviera compasión. A todos les di la misma respuesta. No iba a retirar nada. Los cargos se mantendrían. La justicia seguiría su curso. Mauricio intentó visitarme 2 veces. La primera vez no le abrí la puerta. La segunda vez llamó a la policía alegando que estaba preocupado por mi bienestar. Los oficiales llegaron, verificaron que estaba perfectamente bien, y le advirtieron que no volviera sin mi permiso. No volvió. La doctora Castillo me mantenía informada de cada desarrollo. El fiscal había decidido procesar a Mauricio como cómplice. Enfrentaría cargos menores, pero tendría antecedentes penales. Su abogado estaba tratando de negociar un acuerdo donde testificaría contra Valeria a cambio de una sentencia reducida. La fecha del juicio de Valeria fue programada para un martes de abril. Me informaron que probablemente tendría que testificar. Tendría que sentarme en ese estrado y contar mi historia frente a un juez, un jurado, y mi hija. La idea me aterraba. Pero también me daba una extraña sensación de cierre.
La noche anterior al juicio no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías en las paredes. Roberto y yo en nuestra boda. Los niños cuando eran pequeños. Navidades felices. Cumpleaños sonrientes. Una vida entera capturada en marcos que ahora se sentían como evidencia de un mundo que ya no existía. A las 6 de la mañana me levanté. Me duché. Me puse un vestido sencillo color gris. Me recogí el cabello. Me miré en el espejo y practiqué mantener la expresión calmada. No podía mostrar debilidad. No podía llorar. Tenía que ser fuerte por última vez. Irene llegó a las 8 para acompañarme al juzgado. La doctora Castillo nos esperaba en las escaleras de entrada. Llevaba su traje sastre habitual y una carpeta llena de documentos. Buenos días, señora Díaz. ¿Está lista para esto? Sé que no será fácil, pero recuerde que tiene toda la verdad de su lado. Solo cuente lo que sucedió exactamente como sucedió. Sea honesta. Sea directa. El fiscal hará preguntas y luego el abogado defensor de Valeria intentará desacreditar su testimonio. Manténgase firme. No deje que la confundan o la hagan dudar de lo que vivió. Entramos al edificio. Pasamos por los detectores de metal. Subimos al tercer piso donde se llevaría a cabo el juicio. La sala estaba empezando a llenarse. Reconocí algunas caras. Familiares lejanos. Vecinos curiosos. Algunas personas que no conocía, pero que probablemente eran amigos de Valeria. Me senté en la primera fila junto a Irene. La doctora Castillo se sentó con el equipo del fiscal. Y entonces las puertas laterales se abrieron y trajeron a Valeria. No la había visto desde el día de su arresto. Casi no la reconocí. Había perdido peso. Su rostro se veía demacrado. El cabello que siempre mantenía perfectamente arreglado ahora colgaba sin vida alrededor de sus hombros. Llevaba un traje simple que probablemente le había prestado su abogado. Ya no parecía la mujer segura y cruel que me había humillado en aquella cena. Parecía pequeña, rota. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi algo en su mirada. ¿Remordimiento? ¿Súplica? No estaba segura. Y honestamente, ya no importaba. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. El juicio comenzó. El fiscal presentó el caso de manera metódica. Mostró los documentos falsificados. Llamó al perito calígrafo que explicó cómo la firma había sido falsificada. Presentó grabaciones de conversaciones entre Valeria y Nicolás Cantero, planeando el fraude. Cada pieza de evidencia era más condenatoria que la anterior. Luego me llamaron al estrado. Caminé hacia adelante con las piernas temblando. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Me senté en la silla y miré al fiscal. Señora Díaz, por favor cuéntele al jurado cómo descubrió que su hija estaba planeando robarle su casa. Respiré hondo. Y comencé a contar mi historia. Les hablé de la tarde en que escuché la conversación telefónica. De encontrar los documentos escondidos. De los 6 meses que pasé reuniendo evidencia mientras fingía no saber nada. De la cena donde Valeria me humilló públicamente. De cada momento de traición y dolor. Mientras hablaba, miré al jurado. 12 personas desconocidas que sostenían el futuro de mi hija en sus manos. Vi compasión en algunos rostros. Disgusto en otros. Todos me escuchaban atentamente. El abogado de Valeria trató de desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirió que yo estaba confundida. Que tal vez había firmado los documentos y lo había olvidado. Que a mi edad era común tener problemas de memoria. Insinuó que esto era una venganza porque Valeria había sugerido que yo necesitaba ayuda con la casa. Pero yo mantuve la calma. Respondí cada pregunta con claridad. Señalé que había pasado un examen médico completo que demostraba que mi mente estaba perfectamente lúcida. Recordé cada detalle de los eventos con precisión. No dejé que me hiciera dudar de mí misma. Después de mi testimonio vino el de Nicolás Cantero, quien había aceptado declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Confirmó que Valeria le había pagado $5,000 para falsificar los documentos. Que ella le había dado instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. Que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que era completamente ilegal. Luego testificó Mauricio. Se veía miserable en el estrado.
Admitió que sabía lo que su hermana estaba haciendo, que había tratado de disuadirla, pero no con mucha fuerza, que eventualmente había decidido que tal vez era mejor para mí no tener la responsabilidad de la casa. Su testimonio fue débil y poco convincente. Incluso yo podía ver que el jurado no le creía. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios, de evidencia, de argumentos. Y finalmente llegó el momento del veredicto. El jurado se retiró para deliberar. Esperamos 2 horas. 2 horas eternas en las que no pude hacer más que rezar para que la justicia prevaleciera. Cuando el jurado regresó, el capataz se puso de pie. En el caso del Estado contra Valeria Díaz, por el cargo de falsificación de documentos oficiales, encontramos a la acusada culpable. Por el cargo de fraude, encontramos a la acusada culpable. Por el cargo de intento de despojo, encontramos a la acusada culpable. 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 Valeria se derrumbó en su silla. Su abogado la sostuvo. Algunos de sus amigos en la audiencia lloraban. Pero yo solo sentí alivio. Un alivio profundo que me recorrió todo el cuerpo. La justicia había prevalecido. La verdad había ganado. Y yo podía finalmente cerrar este capítulo. La sentencia llegó 2 semanas después del veredicto. El juez condenó a Valeria a 8 años de prisión. No hubo libertad condicional. No hubo reducción de sentencia. 8 años completos por haber traicionado a su propia madre. Mauricio recibió 2 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Su nombre quedó manchado con antecedentes penales. Su reputación destruida. Ninguno de los dos volvió a contactarme después de la sentencia. Han pasado 6 meses desde entonces. 6 meses en los que he aprendido a vivir de nuevo. A respirar sin el peso de la traición aplastándome el pecho. A caminar por mi casa sin sentir que alguien me la va a arrebatar. El jardín está floreciendo otra vez. Planté nuevas rosas donde las viejas se habían marchitado. Puse un banco nuevo junto al árbol que Roberto plantó hace años. Por las tardes me siento ahí con una taza de té y observo cómo el sol se pone detrás de las montañas. Irene me visita seguido. A veces cocinamos juntas. Otras veces solo nos sentamos en silencio, disfrutando de la compañía sin necesidad de palabras. Ella fue mi única aliada cuando todos los demás me fallaron. Nunca olvidaré eso. La doctora Castillo se convirtió en algo más que mi abogada. Se convirtió en una amiga. Me llama cada pocas semanas para ver cómo estoy. Me invitó a unirme a un grupo de apoyo para mujeres mayores que han sido víctimas de abuso financiero familiar. Al principio dudé, pero finalmente fui. Escuchar las historias de otras mujeres que pasaron por situaciones similares me hizo sentir menos sola, menos avergonzada. Me di cuenta de que esto le sucede a más personas de las que imaginamos, y que hablar de ello es el primer paso para sanar. Algunos vecinos dejaron de hablarme. Dicen que fui demasiado cruel con mi propia hija, que una madre verdadera habría perdonado. Pero también hay otros que me apoyan, que entienden que lo que hice no fue venganza sino justicia, que reconocen la valentía que se necesita para defender lo que es tuyo incluso cuando la persona que te lo quita lleva tu sangre. Recibí una carta de Valeria hace 2 meses. La primera comunicación desde el juicio. La abrí con manos temblorosas. Dentro había 3 páginas escritas a mano. Palabras sobre arrepentimiento. Sobre cómo finalmente entendía lo que había hecho. Sobre cómo el tiempo en prisión le había dado perspectiva. Terminaba preguntándome si algún día podría perdonarla. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón. No la respondí. Tal vez algún día lo haga. Tal vez algún día pueda encontrar en mi corazón el espacio para el perdón. Pero ese día no es hoy. Y tal vez nunca llegue. Y está bien. Perdonar no es obligatorio, especialmente cuando la herida es tan profunda. Esta casa ya no es solo un edificio para mí. Es un símbolo. Un recordatorio de que soy más fuerte de lo que nadie pensó. De que puedo sobrevivir a la peor traición y salir del otro lado con la cabeza en alto. De que la edad no es debilidad. La experiencia no es fragilidad. Y el cabello gris no significa que pueda ser pisoteada sin consecuencias. Me paro frente al espejo algunas mañanas y veo a una mujer diferente de la que era hace un año. Las arrugas son las mismas.
El cabello plateado sigue ahí. Pero hay algo nuevo en mis ojos. Una dureza que no existía antes. Una certeza de mi propio valor que nadie puede quitarme. Esta casa no es solo mía. Es lo que queda de la mujer que era y el comienzo de la mujer en la que me he convertido. Es el refugio que construí con sudor y lágrimas. Es el legado que protegí cuando todos pensaron que era demasiado débil para luchar. Es la prueba de que una mujer de 65 años puede ser subestimada pero nunca derrotada. Cada mañana me despierto en mi cama, en mi habitación, en mi casa. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo lo que necesito. La familia que tenía se rompió. Pero en su lugar encontré algo más valioso. Me encontré a mí misma. Encontré mi fuerza. Encontré mi voz. Y descubrí que a veces, para salvar lo que más importa, tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Valió la pena. Cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada momento de duda. Valió la pena porque ahora soy libre. Libre de la culpa. Libre de la manipulación. Libre de vivir mi vida según las expectativas de otros. Esta casa es mía. Esta vida es mía. Y nadie, nunca más, me quitará lo que me pertenece.